Y este día jueves, en esta última hora, queremos relajarnos, ¿cierto? Hablar de otro tipo de temas, aparte de la realidad que estamos viviendo, que es súper importante. También es bueno aprender de otros temas, ciertos temas curiosos muchas veces que no se hablan, pero que están ahí y hay que tocarlos de vez en cuando. Para eso llega nuestro querido maestro Alberto Urquiza. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, aquí estoy, chiquillos, acompañándolos todas las mañanas, tardes del día jueves. Muy contento de estar nuevamente con todos ustedes allá en el estudio, al equipo de dirección, producción, periodistas, a ti, a la Tania, un cariño También, muy grande. sí. Siempre nos acordamos y siempre la pelamos, como estábamos pelando recién a la Fernanda. Así que no, súper bien, la verdad es que muy contento, y a todos ustedes que nos ven en sus ciudades, en sus televisores, en sus casas, muy contento de estar con ustedes cada semana. Gracias, Albertito. Muchas gracias por estar con nosotros hablando de estos temas, como decimos siempre, un poco tabú, un poco escondidos, misteriosos, pero que a la gente le gustan. Al final del día lo conversan en la mesa, ¿cierto? Se conversan y es bueno tocar estos temas. El día de hoy, Alberto, un tema súper curioso, y me declaro ignorante de este tema. Lo he escuchado una que otra vez, pero mira, no sé dónde queda. Quiero que me cuentes todo. ¿Quién vivió ahí? ¿Existió realmente? Vamos a hablar. ¿Y se le puede llamar continente, Alberto, a la Atlántida, o más bien una isla perdida? Es una muy buena pregunta, súper amplia, pues yo no voy a decir que no es una pregunta amplia la que tú acabas de decir, que yo tendría que ser como el descuartizador, ir por partes. Así que vamos a partir en orden. La verdad es que esto parte desde una leyenda mitológica, una combinación entre lo que aparentemente pudo haber sido real y lo que era ficción, de una ciudad, de un pueblo, de una nación, de un continente que existió hace mucho tiempo. ¿Ya? Y el mucho tiempo es una de las complejidades, Matías, porque la Atlántida pudo haber existido hace millones de años atrás, ¿ya? Como también puede haber existido hace varios decenas de miles de años atrás. Para los antiguos griegos, Platón, cuando estructuraba su historia, nos indicaba que la Atlántida quedaba de las columnas de Hércules, que es la entrada al Mediterráneo, es decir, en el Océano Atlántico, hacia el oeste, hacia donde está hoy día Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, toda nuestra América hermosa. Pero tenemos un problema, que no calzan los tiempos, los espacios con la historia. Entonces, esa historia dice que existió, que había, que de repente fue destruida producto de terremoto, de maremoto, y que se destruyó de una manera muy violenta, muy impactante, en muy poco tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hace 200 millones de años, y pongan atención, hace 200 millones de años atrás, el Mediterráneo que lo conocemos hoy día estaba unido con América. Inglaterra, España, estaba unida con lo que nosotros conocemos hoy día como Groenlandia, Canadá y Estados Unidos. Estaban unidos. Y eso se empezó a separar lentamente hace 200 millones de años atrás. Obviamente, al medio de eso no había nada. Se empezó a separar porque se fracturó la Tierra por dentro, donde sale una cantidad de energía desde el interior de la Tierra y los continentes se empezaron a desplazar. Claro. ¿Había en ese momento algo en medio? No había nada. Por lo cual, cuando uno dice, pudo haber quedado una isla en medio, y ahí es donde empiezan uno a unir estos mapas y se da cuenta con que no falta mucho terreno, no falta. Entonces es muy probable que una civilización muy antigua, antediluviana, como dice la historia, antes del diluvio universal, en el principio de los tiempos, que no es regido por un reloj ni regido por un calendario como nosotros lo conocemos, sino que es una etapa más allá del tiempo conocido. Existió tal vez en América, claro, muy probablemente en alguna parte de este continente que tampoco era lo que nosotros creemos. Por ejemplo, de Brasil solamente quedaría la parte norte. Todo el resto de lo que es la Amazonía era fondo marino. Toda la parte de lo que es la cordillera de los Andes en un momento anterior a estos 200 millones de años era fondo marino. Se levantó cuando el continente se separó. Nosotros nos separamos, pero era poco. Es decir, uno dice, chuta, ¿qué es lo que quedaba? ¿Qué es lo que había? Y ahí es donde está el misterio del terreno. Si es una historia más nueva, de un pueblo más cercano, hoy día se ha hablado de la isla Santorini en Grecia, que voló un volcán y el volcán estaba en la ciudad en medio, pero no calza con la historia que se haya escrito por Platón, que está en los libros de él. No calza. Entonces, ¿hubo un pueblo? Sí. ¿Hubo un pueblo? No cabe la menor duda. ¿Hubo un pueblo? Sí. ¿Existía un pueblo? Los antecedentes hoy día exponen que sí hubo un pueblo, que no se sabe dónde estaba,
que tuvo un uso de mucha tecnología como lo tuvieron los egipcios, como cuando uno dice, oye, ¿qué tanta tecnología? Bueno, en Grecia se encontraron computadores que habían sido hechos hace casi 2000 años atrás. En el antiguo Egipto tenían luz eléctrica con ampolletas para poder iluminar dentro de las pirámides. No, la verdad es que hay mucho que nosotros desconocemos, y la Atlántida es una maravilla que nos sorprende, pero también nos puede sorprender más porque tal vez no estamos hablando de una civilización cercana a nosotros, tal vez fue una civilización muy antigua, claro, antes de nosotros. Oye, Alberto, justamente sobre eso quiero que conversemos, sobre la civilización de esta ciudad, cómo era su cultura, qué se puede obtener hasta el día de hoy de información, ¿cierto? A través de los textos, a través del mismo Platón, de los dioses de ese entonces, porque si hablamos de millones y millones de años atrás, en ese entonces existían los dioses. Y por ahí estuve leyendo información que era un pueblo que se puso muy soberbio en algún tiempo y que fue castigado por los dioses. Y es por eso que desapareció. Es una de las historias, Alberto. No, está bien, porque es un... tú tienes que tomarla como una parte real, lo que yo dije, o sea, una mitología, claro, y leyenda. La diferencia está en que la leyenda tiene una base real y la mitología es ficticia. Claro. Es una leyenda mitológica donde tiene, exacto, una parte que es real y una parte que es ficción. La parte que nos expone a un pueblo de gran cultura, de belleza, de grandeza, que incluso se combina mucho con la historia hindú, con la historia noruega, con los nórdicos que hablábamos el otro día, con estos seres altos, rubios, sí, con los arios que querían unos gallos que levantaban el brazo hace años atrás. Entonces se juntan diferentes pueblos con lo que es esto, los hiperbóreos, no, es bien complejo, pero era gente de gran cultura, de gran conocimiento y de gran tecnología, pero eso también generó un problema, generó soberbia, que es lo típico que ocurre en los conflictos sociales que tenemos en nuestro mundo. Genera soberbia al haber 2 o 3 opiniones distintas, y eso llevó a la autodestrucción de la zona, que muchos dicen que en el escrito, que no puede interpretarse muy claramente, que puede haber habido una gran explosión, no necesariamente de origen volcánico, sino que más que nada de tecnológico, algo que tenían con los cuarzos, con las energías electromagnéticas, que provocó un cambio terrestre que en un momento determinado llevó a la autodestrucción de esa zona continental. Era un pueblo inteligente. De hecho, los griegos, nótese, los griegos dicen que lucharon con ellos y ellos le ganaron. Como que en el ancestro, que alguien le había contado que el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo habían luchado con estos pueblos, y los griegos habían derrotado a los atlantes. La verdad es que los atlantes son muy anteriores, tan anteriores que yo tengo que citar, por ejemplo, lo que ocurre en Perú. No sé qué tienen que ver los peruanos con los atlantes. Tan cerquita de nosotros, aquí al lado. Están aquí al lado, viejo. A lo mejor hay más de algún atlante entre nosotros. Qué terrible. Claro, es muy probable porque, por ejemplo, en el investigador Javier Cabrera de Arquea encontró en los años 50 y 60 gran cantidad de piedras de una biblioteca gliptolítica, una biblioteca de piedra, en la cual se expone a un pueblo distinto al que vive en el Perú, compartiendo su vida con dinosaurios, haciendo cirugías a corazón abierto, haciendo cirugías a cerebro abierto, haciendo transfusiones con sangre de mujeres embarazadas, que tiene un gran sistema que protege la parte inmunológica de la gente. Es decir, a una persona bruta del campo ¿se le podría haber ocurrido una cosa así? La respuesta es no, es imposible. Y son decenas, si no centenares de miles de rocas que se han encontrado en Chile, en Bolivia y en Perú, que exponen la existencia de un pueblo antediluviano. Este pueblo de la Atlántida, a la cual se refiere la historia en Europa, justamente expone eso, la grandeza, la importancia, la tecnología, la cultura y la ciencia, pero que sus egos, sus soberbias, los llevaron en un momento a autoconfrontarse y autodestruirse. Interesante. Bueno, es lo que pasa hoy en día también, Alberto. Que por eso te decía yo, que nos van Matías, dejando estas generaciones. Es una cosa cíclica que uno tiene que poner atención y darse cuenta que a lo mejor dentro de y hablemos de lo falso, lo mitológico, muy probablemente esto es un hecho de civilizaciones anteriores a la nuestra, que se expone y se muestra para que la gente entienda lo que les va a pasar mañana. Así de fácil.
Si uno va para atrás en el tiempo, a poco tiempo atrás, y uno analiza las distintas sociedades que han existido, siempre le ha pasado lo mismo. El ser humano como que es inherente, es como que el ser humano es su propio virus, el ser humano es su propia bacteria, que causa las infecciones y que lleva a la muerte del sistema. Pues, oye, hoy día hay organismos intelectuales ideológicos que dicen que hay que exterminar al ser humano. Claro. O sea, no te preocupes, de repente, incluso en películas como Contacto o en hechos reales de la Guerra Fría, uno ve que habían gallos que querían ir a apretar el botón y destruirlo todo para exterminar a la raza humana. Hay ideas muy, muy fuertes con respecto a eso. Incluso que ya se están viralizando las ideas de que el ser humano tiene que extinguirse para salvar al planeta. O sea, ya no podemos ser más autodestructivos, ya está súper claro que el pensamiento existe. La Atlántida existía en este objetivo dentro de lo que es Europa, América. Si estaba en esa isla o está en América, está claro que ahí está indicado que sí existía. Eran carreteras, tenían tecnologías aéreas, manejaban la gravedad, trabajaban mucho con cuarzos. Las cuarzos tienen estas capacidades piezoeléctricas en las cuales la fricción produce energía eléctrica, por lo cual esto no es descabellado. Es absolutamente maravilloso el pensar que existió una civilización que se autodestruyó, pero que quedó, muchos tal vez, que vivieron en la antigüedad, que creían en esos dioses, en ese Atlas que sostiene al mundo en su espalda, que sostenía simplemente la existencia del mundo en un momento determinado y que llega nuevamente después de la última era de hielo. Estamos hablando que esta cultura nueva, babilónica, posteriormente egipcia, partió allá por 18.000, 16.000 años atrás, y de ahí nace y renace y aparentemente se le inyecta este conocimiento, y por eso es que de repente, así como por arte de magia, una civilización que era agrícola, que era pescadora, que era cazadora, de repente empiezan a construir ciudades y tienen tecnologías y más encima hasta leyes. Es decir, aparentemente algo le entrega esta información masiva y es capaz de construir un gran imperio, transformar los jardines colgantes, transformar estas pirámides, estas estructuras de la nada, sin una previa que no tiene tantos años, que es muy corto, muy, muy breve el plazo, y cuyos gobernantes tienen los mismos dioses que se indicaba que habían en la antigüedad. ¿Cuánto hay que aprender de estas civilizaciones? ¿Cuánto hay que aprender, Alberto? O sea, pero si nosotros tenemos que aprender del pasado. Por eso te digo, tenemos en bandeja. Tenemos en bandeja lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y no somos capaces de aprender como sociedad, como una conciencia colectiva. Yo creo que la gente tiene que aprender de lo bueno y de lo malo, y tiene que saber lo bueno y tiene que saber lo malo. Exacto. Y tomar decisiones como persona, pongámoslo súper claro, como persona, cada uno, un individuo, tomar una decisión aprendida. Es que es entretenido hablar de la Atlántida, es entretenido hablar de la Lemuria, por ejemplo, que eso no estaba en la zona europea, sino que estaba en la zona americana, oceánica, entre Oceanía, en la parte de la Polinesia y América. Claro. Otro más, sí, pues tenemos otro sector más que también tiene un antecedente. Fíjate que hay un trabajo médico que lo hizo una doctora, una psicóloga, María Angélica Carreño. Y María Angélica Carreño, como especialista médica que atiende y trabaja en esto, llegó el momento de hacer varias regresiones hipnóticas, el cual es parte del proceso médico que lleva a cabo. Y un día encontró a una persona que dentro de su regresión hipnótica viajó en el tiempo a un pasado, pero milenario, miles, millones de años atrás, y la persona recordó estar en la Atlántida. Y empezó a contar lo que vivía, cómo era su ropa, cómo era el entorno, quiénes estaban, cómo era la ciudad, cómo habitaba, cómo eran las construcciones. Empezó a contar todo. Y dijo en qué plaza estaba parada y qué celebración estaban teniendo. Bueno, ella tomaba nota, recordaba las cosas, hablaba con el paciente, listo, se fue el paciente. Pero tiempo después le pasó algo que es impactante, porque conoció a otra persona, que a su vez no tiene ninguna relación con el paciente anterior, y le llevó a una regresión hipnótica. Y en esta regresión hipnótica la persona fue increíblemente la misma parte que la otra. Y empezó a describir la misma situación, con las mismas cantidades de gente, con los mismos tipos de estructuras, incluso con un lenguaje. Y esta otra persona dijo que cerca de esta, una era mujer hoy día, la otra era hombre, estaba esta persona al frente de esa. Y empezó a describir cómo estaba vestida y cómo la miraba. Y resulta que cuando ella empezó a recorrer sus notas, recordó que él recordaba haber visto a una mujer que estaba y decía cómo estaba vestida.
Y ella, sin dar antecedentes, empezó a describir uno al otro que se estaban mirando porque les ocurrió que ellos estuvieron en ese momento crucial en la antigua Atlántida. Y ellos no eran igual que nosotros. Pero describieron, esto está escrito en un libro que creo que se llama Seres de Luz, de María Angélica Carreño. Está escrito este encuentro. Y sorprendentemente, después, a través de los años, empezaron a aparecer otras personas que también estaban viviendo una situación semejante y que vivían en esta zona atlántica, de la Atlántida, claro. Y es ahí donde uno veía los dioses, la cultura, la información, y a mucha gente empezaba a tener un contacto de recuerdo que era absolutamente de una ciudad, de un pueblo, de una nación misteriosa e impactante, en la cual, cuidado, no eran todos iguales. Ya. Tenían un respeto a la igualdad de todos, ya. Pero no eran todos iguales. Se estructuraba en una parte central donde estaban los dioses, estaba una ciudad alterna en el entorno separado por agua, donde había otro sector donde estaban los gobernantes, después había otro sector donde estaban los que colaboraban con los gobernantes y posteriormente en el resto estaba la nación entera. Era muy interesante porque esas estructuras de ciudad han sido encontradas en distintos lugares del mundo, en Bolivia, en España, bajo el agua, en África y en la misma estructura. Una ciudad circular y concéntrica con varios centros hasta el punto y uno dice, ¿por qué hay varias cosas de estas? Todavía no se ha descubierto por qué, pero esas ciudades sí han sido encontradas. Esos restos ya han sido, quiere decir que ellos se estructuraban así. Claro. Es decir, en esta ciudad o en otra ciudad hacían la misma estructura. Exacto. Y sobre esa estructura la Atlántida se desarrollaba. Exactamente, tal como lo estamos viendo en la imagen. Exactamente igual como se muestra en la imagen. Y esa grandeza lo que nos expone es que había una sociedad increíblemente grande, donde había claramente un respeto a la igualdad, pero había una jerarquía que tenían, porque la igualdad para todos no puede ser, o sea, perdón, no nos puede gustar el mismo equipo de fútbol, porque el fútbol sería repenca, habría un solo equipo, no nos puede gustar la misma música, porque habría solamente una música, qué mundo más fome ser todos iguales. Hay que ser diferentes porque hay que ser uno, y en esta sociedad nos mostraba que había uno, pero habían también, como es natural en la vida, había egoísmo, había celo, había odio, y eso llevó en un momento determinado al conflicto interno que destruyó la Atlántida. Tema más que interesante en este día jueves junto a nuestro querido Alberto Urquiza, la Atlántida. Bueno, la Atlántida. Lugares tan antiguos, ¿cierto? Que si hoy en día existiesen, Alberto, quizás estaría prohibido ingresar a esos lugares por la cantidad de inteligencia que tenían, por la información que pueden obtener. No se da para mucho este tema, de verdad, Alberto. Es que, Matías, fíjate tú, cómo hablamos nosotros de los antiguos imperios. Los primeros pueblos eran pueblos nómades que andaban cada uno por su lado y tenían pequeñas agrupaciones, tribales. Claro. Posteriormente vienen las grandes ciudades-estado. Es decir, cada sector, en vez de una tribu pequeña, se transforma en una tribu grande y es una ciudad. Claro. Y eran las ciudades-estado. Incluso en la época del romanticismo, del medioevo, habían las ciudades-estado. Italia no era Italia tenía varias ciudades distintas y cada ciudad tenía sus propios gobernantes. Esta condición de llegar a pensar en un estado generalizado, globalizado, es más moderna. Claro. Y ahí es donde tenemos un problema, donde perdemos parte de nuestra identidad, parte de nuestra realidad y somos hegemonizados, somos dominados, somos controlados, principalmente mediáticamente, que nos lleva en un momento a perder nuestra razón de ser. Hay que aprender, viejo, hay que aprender sin temor de lo que está alrededor nuestro, en nuestro pasado, porque así no vamos a cometer los mismos errores. Y para aprender hay que informarse, ¿cierto, Alberto? Hay que leer. Sí, señor. Hay que abrir nuestra mente, yo creo que principalmente, Alberto, abrir la mente. Y que no somos únicos. El egocentrismo muchas veces nos lleva a pensar eso, como sociedad me refiero, ¿cierto? Sí, como sociedad, como que tenemos que respetarlo todo. El ser humano como que es lo más inteligente, el ser humano es lo mejor, y el ser humano se ha adueñado del mundo. ¿Para qué estamos con cosas? Si el ser humano se cree dueño del planeta Tierra. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice, este es mi planeta, yo me lo compré, me costó 2 lucas. No, mentira. El mundo, la Tierra, no es tuya. Tú vives aquí. Este es tu planeta en el sentido de que tú vives aquí. Exacto. Pero no es tu planeta de propiedad. Exacto. Tú tienes cosas que son propias. El esfuerzo de tu trabajo, el esfuerzo de la herencia de tus viejos, de tus abuelos. Tienes una actividad que te hace crecer cada día y tener más cosas, sí. Pero ¿eres tú dueño del mundo? No. Ni tu ideología,
ni tus creencias religiosas, ni tu pensamiento propio para que tú te transformes en el dueño de todo. Podemos tener muchas cosas, Obvio. pero siempre lo más importante es el uno, el yo soy, y ese respeto mayúsculo para unirte a los demás en un momento, pero no sentir que tú eres el dueño de la verdad. Porque la verdad, los delfines son más inteligentes que los seres humanos. Si los delfines tuvieran brazos y piernas, ellos serían los seres dominadores de este planeta, no nosotros. Nosotros seríamos sus esclavos. Ahí ten. Así es la cosa, pues, Alberto. Te mando un abrazo, amigo. Gracias, chiquillo. Y gracias por estar con nosotros y hablar de estos temas que de verdad son súper interesantes. Y hay que ser, escuché por ahí, ciudadanos del mundo. No somos ciudadanos ni de un país, ¿cierto? Bueno, obviamente estamos en Chile, pero sí, hay que mirar más allá. Más allá. Somos simplemente ciudadanos del mundo, somos una raza más, un animal más de este planeta Tierra, que nos cobija, que nos da en gran parte, Alberto, todo lo que necesitamos y que nosotros mismos al final destruimos. Perdona, un minuto. ¿Sabes que tú has tocado un tema que es súper interesante? Las grandes culturas han hecho exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Tú sabes de dónde sale el turismo? El tour ¿Ya? Se inventa en Inglaterra. Cuando la gente en este imperio gigantesco, estamos hablando de 1700, 1800, este imperio gigantesco que existía, los jóvenes, como no conocían la realidad, los mandaban a un viaje. Los mandaban a conocer la India, Egipto, los mandaban al mundo para conocer la realidad. Y eso era el tour, que hacían este viaje que hacían para reconocer y ellos volver después a Inglaterra y gobernar al mundo. El turismo hoy día es para pasarlo bien, pero el turismo se inventó como un asunto cultural de dominio ideológico, que tenías que aprender más de tu entorno. Lo que tú acabas de decir es correcto. ¿Saben qué? Ojalá no hubiera pandemia, para que la gente, dentro de su esfuerzo, dentro de su trabajo, y vivir con nuestro esfuerzo y trabajo, tengamos la posibilidad de conocer el mundo. Pues a mí me encantaría que la gente fuera a Tailandia, o a Australia, o que fueran a Egipto, o a África, o a Asia, que conocieran lo que es Japón, que conocieran lo que es China, pero evidente, y eso nos lleva a crecer cada día más. Claro que sí. Alberto, un aplauso, amigo, para ti. Gracias por traernos estos temas. Maestro, muchas gracias por estar. Gracias, chiquillos. Cariños a todos y a todos ustedes que nos están observando. Una feliz fiesta, que ojalá sea un lindo fin de semana. Claro. Que lo pasen el descueve, que esta fiesta de fin de semana, sábado y domingo, es un festejo. Pásenlo muy bien. Bendiciones. Exacto. Además, Día del Trabajador, pues, mi querido Alberto. Para todos ellos que se sacan la mugre, ¿cierto? Vamos con todo. Para todos los que todavía están trabajando. Exacto, sí. Para los que tienen ahí la posibilidad. De verdad que sí. Y agradezcan por tenerlo y ojalá para los que no lo tienen, lo tengan pronto. Claro que sí. Gracias, Albertito. Un abrazo. Gracias, Matías. Bendiciones. Chau, chau.